¿Qué es un clásico? Si estás en este mundillo de las audiohistorias locuendo, algún día habrás oído la frase de esa serie es un clásico. Pero con esta frase volvemos al mismo punto, que es si cuántas y cuáles son aquellas historias que conforman este grupo de internet que al día de hoy tienen centenares, por no decir milenares de historias. Esto es una de las mayores dudas que afecta a la comunidad a la hora de hablar de las historias que componen este mundillo. Así que en el vídeo de hoy trataremos de darle un significado preciso y exacto a esta palabra, para que a la hora de referirnos a un clásico tengamos una referencia para usar. Y hoy desde la biblioteca de las audiohistoria los saluda su servidor Nivek. Origen y el por qué se usa. Aunque no sabemos exactamente de dónde surgió la palabra, podemos hacernos algunas ideas. Para entender el uso de esta palabra hay que remontarnos al pasado y ver cuándo se usó por primera vez. Yo en lo personal veo audiohistorias desde 2016 creo, fechas exactas no recuerdo honestamente. Y empecé a escuchar la palabra clásicos como desde 2021 más o menos. Aunque como sabes siempre me gusta tener otras opiniones y pues decidí preguntar en uno de los grupos de Discord de la comunidad y la respuesta básicamente la misma, los clásicos es una frase que se usa desde 2019. Y como dato curioso esto de 2020 fue el año en que empezó la época de plata, la cual si quieren más información ya hay un vídeo por el canal que lo explica. Entonces un clásico son aquellas historias antiguas que la gente vio, bueno eso es la idea que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Por ejemplo aquí todos conocemos al Lord Envidias, digo Lord Speaker dijo en uno de sus vídeos que para él un clásico era una historia con más de 10 años. Si encuentro el clip se los dejo a continuación. El día de hoy, nos reunimos para revisar una serie del pasado, con 6 años ya de antigüedad en su primer capítulo, no podría considerarla clásico como algunos la llaman, ya que para mí, un clásico equivale a 10 años o más, pero se entiende el por qué mucha gente aprecia esta producción. Estaba viendo la lista de reproducción y... De hecho aquí el speaker cometió un pequeño error porque solo miro la fecha de los primeros 3 capítulos que son una clase de remake. Pero si te fijas solo un poco en la lista de reproducción, verás que el capítulo 4 tiene 10 años. Subido el 1 de noviembre del 2014, o sea, que tiene casi 11 años, pero bueno, es un pequeño error de no fijarse, tampoco es tan importante. Pero esto es un término muy ambiguo ya que hay algunas historias así de viejas, pero que al día de hoy nadie recuerda. Entonces aunque el término historia vieja está bien, carece de muchos puntos y es muy ambiguo un significado así. ¿Por qué ejemplo la vida de Sebastián, una historia con 10 años pero que al día de hoy ¿quién recuerda? Exactamente nadie, y así pasa con muchas historias. Así que aunque un buen término está algo lejos de ser lo más correcto. Vamos a ver alguna de las historias que por lo general se les suele llamar clásico. El quinto portador, Six, alerta roja, punto muerto, zona 0, Z23. Esto como por decirte un par de muchas historias que hay. ¿Ves lo que comparten o aún no? Bueno, si no lo has visto te lo explico, estas historias comparten 3 puntos. Los cuales te voy a desmenuzar de forma fácil de entender. El primer punto es algo que puedes ver a simple vista, y estos son las visitas que poseen, si te fijas la mayoría tienen en promedio unas 100.000 visitas y otras como alerta roja rozan el millón. El segundo punto es en la época que se hicieron, si es que le pusiste atención todas estas historias son después del 2013 pero antes de 2019. Aunque para muchos podría ser tan solo una coincidencia, la cosa es que estos años quedan perfectamente con lo que fue la edad dorada de las audiohistoria. Y si no sabes qué es la edad dorada, muy mal hay amigo, pero resumido de una manera muy breve es la época donde la comunidad empezó y creció cada vez más. Todo esto gracias a una historia muy conocida llamada creepypasta, Hora de Aventura o mejor conocido como el diario de Jonathan. Aquí nacieron los famosos diarios y historias con demonios que luego dieron paso a más y más historia zombie de todo tipo. Algún ejemplo de una historia de este tipo sería Un esfuerzo por sobrevivir de Paradoja Cero o La vida de Sebastián, hay muchas más pero estos son unos ejemplos. Básicamente los hermanos Sboxer en 2013 dieron paso a la era dorada. Aunque en sus principios las primeras historias solo eran el fanfic o la copia de Jonathan, algunos se apostaron por cosas diferentes, como lo serían Zona 0 y Z23.
que estas historias poco y nada tiene que ver con los diarios, ya con el tiempo fueron surgiendo más y más historia, algunas muy relacionadas a diarios y otras no tanto. Básicamente en esta época si hacías una serie tenías de dos: o moría en el olvido con una velocidad abismal o tenías miles de reproducciones. En esta época la mayoría que veían los vídeos o que los hacían no solían pasar de los 14 años. Con un crecimiento exponencial gracias al auge del locuendo y la creepypasta de Hora de Aventura, es que muchas series surgieron y ese boom es la era dorada. ¿Y por qué digo que acabó en el 2019 y no siguió? Pues hay algunos puntos a analizar para este criterio. Después del 2019 muchos autores se retiraron y muchos de los niños que veían las series de ese entonces se aburrieron y se dieron cuenta que muchas series eran lo mismo, pero con otro nombre. En general se puede decir que hubo una pequeña decadencia en usuarios, pero no solo eso, también hubo otro factor importante y es la llegada de los nuevos escritores. En la época dorada llegaron a haber muchos niños que por limitaciones ya sea de la época o por dinero o desconocimiento de esos años no pudieron hacer sus historias y ahora en un año como lo fue 2020 donde se las pasaban encerrados, es que empezaron a escribir y editar ellos, surgiendo así la segunda época de escritores y esto fue lo que hizo surgir la Edad de Plata. Todo esto que te acabo de contar es tan solo una pizca de información que englobó en varios vídeos del canal los cuales se los recomiendo ver si quieren mejor información y más a fondo. Bueno, volviendo al tema de los clásicos. Ya definimos dos puntos: el primero que tiene que ser famosa, el segundo que tiene que ser algo antigua y de una cierta época. Y como tercer punto, tiene que ser recordada. Este es un punto también importante y me atrevería a decir que tanto como los anteriores o incluso más. Pensemos cuántas historias hay por ahí regadas con miles y miles de vistas, pero que ya nadie recuerda y no es que sea por su calidad, sino que simplemente la gente las olvidó. Historias como Underlife o la de Metallas a años de ser borradas aún se siguen recordando y compartiendo, historia donde sus creadores ya desaparecieron siguen siendo vistas y esperadas. Entonces resumamos todo lo que acabamos de explicar por si hay algún despistado. Los clásicos con lo que explique en este video se definen con 3 puntos. Ser popular, ser de la era dorada y perdurar en la historia. Aunque contar la cantidad de clásicos es casi imposible porque cada persona puede tener sus propios clásicos. Aunque historia que sí o sí deberían entrar en esta categoría son las que ya mencioné, igualmente comenta si se te ocurre alguna más. Ahora entiendes un poco mejor el hecho de los clásicos y por qué como ejemplos sobrevivientes no entra dentro de esta categoría. Pongo esta de ejemplo porque creo que es una que hemos visto todos, la verdad. Ahora ya con esto puedes definir bien a los clásicos y sus diferencias con todas las demás historias, aunque también podría mencionar alguna que otra diferencia más, estas ya no son tan grandes pero ya que estamos. Otra de las mayores diferencias entre las eras es a la hora de dividir los capítulos. Hoy en día la gran mayoría de historia tiene los capítulos normales si se fijan, pero antes era común que las series tuvieran capítulos divididos en partes o fracciones. Aunque no sabemos exactamente de dónde vino esto, una de las teorías es que es el diario de Jonathan o Necropolisis, estos siendo las series más viejas con capítulos fraccionados y luego la gente lo imitó, algunos no más porque y otros porque sus capítulos eran extremadamente largos y otros es raro que los dividieran tanto. En fin, sea como sea quien haya creado, esto fue interesante en su época pero algo que envejeció y por alguna razón que desconozco la gente de ahora ya no le gustan estas clases de cosas. A mí sí me gustan, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Como lo digo, no todas las series se dividían así pero sí habían muchas. Hoy en día algo como eso es raro de ver, casi nadie lo hace y esa es otra de las diferencias entre las eras. Y ya como último y por curiosidad medio por revisar el significado de la palabra clásico como tal, y todo tiende a lo mismo, ser una obra de un período histórico, así súper resumido es eso. Varía un poco pero es el significado igualmente. Cualquier duda, eso es lo que encontré en Google y ustedes también lo pueden revisar. Entonces algo como ese significado que encontré encaja completamente con todo lo que ya dije en el vídeo por si tenían alguna duda. Como siempre, dime tú cuáles consideran los clásicos, y por ahí antes vi gente decir que las historias como eran malas no valían la pena, y en parte es verdad, no son perfectas, de hecho están muy lejos de lo mejor escrito de la comunidad, pero son importantes y dentro de lo que caben son buenas. De aquí empezaron los primeros recuerdos narrativos que luego se sobreexplotaron hasta ser cliché. Como siempre, coméntame tu opinión y cuáles son las historias que entran dentro de esta categoría para ti.
Bueno, espero les haya gustado el vídeo, que se divirtieran un rato y que tengan un nuevo dato curioso y algo nuevo de esta comunidad de la cual casi no se hable. Como siempre recuerden darle like y suscribirse para ver si algún día llegamos a los 1000 suscriptores. Esto es todo por hoy y desde la biblioteca de las audioseries se despide su servidor Nivek.